Bueno, vamos a comenzar en este momento con nuestro webinar del mes de mayo. No sin antes agradecerle a Soma Software, nuestro sponsor, e invitarlos a ustedes a seguirnos en nuestras redes sociales, Twitter, Instagram y LinkedIn, @Soma Software, y en Facebook, nuestra nueva cuenta, @Soma Software Aeronáutico. Nuestro seminario entonces de este mes, optimización de costos en operaciones de mantenimiento aeronáutico. Y me permito presentarme antes de iniciar y darles las gracias a todos por su asistencia el día de hoy. Mi nombre es Oscar Rodríguez, soy ingeniero de materiales, mención metalurgia, graduado a comienzos de la década del 2000, con una especialización en gerencia financiera y con una trayectoria laboral enfocada principalmente en compañías de transnacionales de consumo masivo. Básicamente he estado en tres empresas durante largo tiempo: Procter & Gamble, Coca-Cola y PepsiCo. Y de estas empresas he aprendido, y esta fue la razón por la cual hice en su momento un posgrado en finanzas. Aprendí que los negocios son a la final ejercicios financieros. Las empresas trabajan arduamente para conseguir una utilidad o un beneficio, y las decisiones que se toman en organizaciones de escala global se hacen con un fundamento financiero. Se toman las decisiones de hacer algo o no hacerlo en función de el retorno que esa decisión va a tener. Durante mi carrera pues me enfoqué mucho en sistemas de distribución y actualmente soy el director de ventas para Latinoamérica en Blue Condor Solutions, empresa propietaria de Soma Software. Y es un gusto para mí estar el día de hoy aquí con ustedes. El objetivo del día de hoy es mostrar de la manera más ejemplificante posible, práctica, de qué manera se puede mejorar o obtener una mayor rentabilidad en una operación de mantenimiento aeronáutico, haciendo énfasis en la optimización de sus costos. Y como ven aquí en el objetivo, ya empezamos a hablar de algunos términos que probablemente vamos a profundizar durante la presentación, como rentabilidad, costos, eficiencia. Las empresas en general tienen como objetivo, pues, o las personas que montan una empresa, sus accionistas, tienen como objetivo generar un beneficio o una utilidad en un determinado tiempo. Básicamente no lo hacen como un servicio a la comunidad, sino que buscan esperar un retorno, o esperan un retorno por la inversión que realizaron, ¿no? Y en aras de obtener este gran objetivo, las organizaciones pues hacen múltiples tareas, múltiples actividades. Trabajan para construir marcas, para diseñar o proveer productos de calidad o servicios, desarrollar una reputación positiva con los clientes, con los proveedores, con las comunidades, con todo su entorno en general, buscando posicionar su empresa dentro del mercado de una manera favorable en relación a la competencia. ¿Qué pasa cuando estos resultados financieros no ocurren o no se alcanzan? Bien sea que no se alcanza la planificación de ganancias que se estaba estimando en un comienzo, o peor aún, que se obtiene un resultado financiero negativo, donde en vez de generar ganancias se genera pérdida. Entonces no importa cuánto esfuerzo y cuánta dedicación se haya colocado en atraer al cliente, en construir marcas, en dar un servicio de calidad, en proveer valor agregado para el cliente, realmente nada de eso o todo pierde completa relevancia si el resultado financiero no se da. Entonces, de esto un poquito es, y aquí conectando ya con el siguiente punto, que es el temario de nuestra agenda, es hablar acerca de la importancia de controlar los costos. Y esto tiene que ver mucho con lo que acabamos de hablar, ¿no? Desde el punto de vista financiero, controlar los costos es algo muy importante para poder asegurar que se cumpla el plan y que al final del ejercicio financiero se adquiera una ganancia que sea acorde a la esperada inicialmente en su plan.
luego de hablar un poquito de esto, vamos a hablar entonces de algunas definiciones financieras básicas, también de algunos indicadores de eficiencia comunes en nuestra industria, y aquí entonces vamos a empezar a conectar allá la industria con este tema financiero. Luego vamos a hablar del NOPBT como medida de rentabilidad por excelencia. No se preocupen que llegado el momento vamos a explicar en detalle en qué consiste el NOPBT, para luego hablar de 3 casos típicos de negocio y cerrar con algunas conclusiones. Entonces hablemos un poquito acerca de la importancia de controlar estos gastos, ¿no? Ya veíamos desde un comienzo que el tema de los gastos está íntimamente relacionado con el asegurar que no hayan gastos imprevistos, que los gastos que se ejecutan sean de acuerdo a los planificados inicialmente, porque de esta manera podemos asegurar que la rentabilidad final va a ser la correcta. Hay 3 cosas muy importantes en el control de gastos. Lo primero es que afecta directamente a la competitividad de nuestra empresa. Los clientes normalmente están haciendo constantemente una evaluación de costo-beneficio. Es decir, tienen múltiples oferentes de productos y servicios y ellos están evaluando qué es lo que cada uno de ellos está ofreciendo y a qué costo. Y entonces lo ponen en medida de una ecuación de costo-beneficio, donde ponen en esa balanza lo que van a adquirir, la calidad de lo que van a adquirir, cuál es su experiencia de usuario, el nivel de satisfacción que les va a proveer ese bien o servicio que están adquiriendo, cuál es el valor agregado que les genera como consumidores, y por supuesto del otro lado de la balanza va a estar el precio. Entonces, siendo múltiples oferentes, el consumidor lo que está intrínsecamente está evaluando eso. Entonces, ¿cómo se conecta la competitividad con el tema de los costos? Bueno, sencillo. En la medida que nosotros tengamos nuestros costos controlados, podemos también hacer una estimación correcta del precio y incidir en esa balanza de costo-beneficio para atraer mayor cantidad de clientes. Empresas que no tienen los costos controlados terminan perdiendo competitividad, porque al final del día el financiero tiene que cerrar la ecuación con el tema de precio. Por otro lado, reinversión. Desde el punto de vista financiero, cuando nosotros tenemos un manejo eficiente de nuestros costos, inclusive podemos pensar en una reducción de costos en algún momento, eso permite que el dinero sobrante, entre comillas, o el dinero no utilizado, pueda ser redireccionado hacia otros sectores. Desde el punto de vista financiero, un estado de ganancias y pérdidas, cuando tú tienes productividad o ahorros en tus costos, ese dinero que no usaste fluye a través de ese estado de ganancias y pérdidas y termina siendo beneficio incremental para los accionistas. Ese puede ser uno de los destinos de un costo que haya sido optimizado. Pero reenfocándolo desde un punto de vista más general, puede haber también una decisión de decir que esos ahorros generados puedan ser trasladados hacia el consumidor. ¿De qué manera? Bueno, ofreciendo un producto a un menor costo. O puede ser trasladado internamente dentro de la organización hacia una reinversión en cosas que generen un retorno de esa misma inversión, como por ejemplo posibilidades de reinvertir en nuevos servicios, en una adecuación de tecnología, en contratar más y mejor personal, en publicidad para traer nuevos clientes que te permitan apalancar costos fijos. En resumen, no todos los ahorros en costos tienen que ir directamente a manos de accionistas. Pueden ir a manos de consumidores y también pueden ser reinvertidos dentro de la empresa de manera de favorecer el crecimiento. Y por otra parte, la sostenibilidad de la organización. Está claramente entendido que las personas o las empresas, que tengan un buen manejo de sus costos van a terminar siendo competitivas de cara a su oferta al cliente, y de esa manera van a terminar teniendo un buen resultado financiero, lo cual les va a permitir ser sustentable y crecer. Y aquí hay algo, permítame hablar de algo muy importante. En la medida en la que nuestro ejercicio financiero sea sano, es decir, nosotros tengamos unas ventas que se muestren consistentes, constantes y crecientes,
y que nuestro margen de rentabilidad sea un margen de rentabilidad adecuado para la industria, nuestro estado financiero lo que va a decirle al presentárselo a un banco es que nosotros como clientes somos un negocio sano, de bajo riesgo, vamos a ser un cliente atractivo y eso nos va a abrir las puertas de financiamiento externo, llámese plazos más largos de pago, llámese mejores tasas de interés o límites de crédito superiores, con lo cual nosotros poder, digamos, de cierta manera recibir financiamiento no solamente de bancos, sino también de posibles inversores externos que te permitan crecer como organización. Hacer que una empresa crezca y se expanda en infraestructura, en nuevas bases, en nuevos servicios, cuesta desde el punto de vista financiero muchísimo a nivel de recursos, y hacerlo self-funded o con fondos propios no siempre es tan sencillo. Entonces es importante acceder a esas fuentes de financiamiento que te permitan crecer, porque al final del día, para el pez pequeño, no termina siendo opcional crecer o no crecer, sino termina siendo una cuestión de sostenibilidad. Si no creces, alguien más crecerá y finalmente terminará absorbiéndote. Entonces, con esto en mente y hablando de tres grandes cosas y cómo el control de costos incide sobre ellas, pasamos ahora a hablar de algunas cosas básicas que nos van a permitir conectar tres elementos fundamentales en una ecuación que les vamos a mostrar un poquito más adelante. Entonces, un ejercicio financiero en general se puede ver, digamos que en un periodo de tiempo de un mes, se puede ver como el resultado de una facturación, una venta realizada, llámese productos o servicios, tickets vendidos, horas de vuelo realizadas, horas de servicio a terceros realizadas. Eso genera unos ingresos por venta. Y esos ingresos, por supuesto, parte de esos ingresos se van a pagar unos gastos operativos que están comprometidos. En general, lo que podemos hablar, y en esta analogía, pensemos momentáneamente en un tanque donde lo que entra es los ingresos y lo que sale son los egresos. El beneficio acumulado en ese periodo de tiempo lo podemos conocer como el beneficio de haber operado durante ese periodo de tiempo, digamos un mes. Entonces, lo que queda dentro del tanque al final del mes es la diferencia o la suma algebraica entre lo que entró y lo que salió. Pongan atención que lo que sale no es necesariamente efectivamente lo que se paga. Lo que sale del tanque no es, además de lo que se paga, es lo que se provisiona. Imaginemos el caso de un alquiler que se paga anualmente, $10,000 por el alquiler de un espacio físico y se paga todos los meses de marzo, por decir algo. Lo que se estila en términos financieros es provisionar una porción de ese monto todos los meses para que llegado el mes de marzo, digamos, se reservó ese dinero durante cada uno de los meses del año y en marzo efectivamente se paga, pero contablemente y financieramente se registra como que si todos los meses se hubiera pagado una porción de ese monto. De esta manera no se afecta el resultado de marzo en sí, pero sí se ve todos los meses cómo se vaya haciendo la erogación parcial. Entonces veíamos que el beneficio es lo que va quedando dentro de ese tanque y como la diferencia entre lo que entró y lo que salió, ¿no? Podemos hablar de un beneficio positivo, en cuyo caso se habla de utilidad, cuando damos ganancia en términos absolutos positivos. Si por el contrario, al finalizar el ejercicio, del tanque salió más de lo que entró, entonces tenemos una pérdida, ¿no? Y esto puede pasar perfectamente en una empresa. Supongamos que entra 100 y salen 70, hablamos de una utilidad de 30, es la diferencia entre lo que entró lo menos lo que salió, pero si estamos hablando de que entró 100 y salió 150, entonces quedamos con un saldo negativo al cierre del periodo de 50, tuvimos una pérdida ¿de qué? Bueno, una pérdida de capital operativo, una pérdida de los recursos que la empresa tenía. Las empresas no arrancan de cero todos los meses. Cuando se tiene un resultado negativo en un mes puntual, por supuesto es una señal de alerta súper importante, súper grave, y tiene que ser detectado la razón de ese ejercicio financiero y tratado inmediatamente. Resultados financieros negativos constantes en el tiempo
van a terminar derivando en un cierre de la organización, una liquidación de activos por parte de los accionistas. Avanzamos un poquito, ya vimos entonces cómo se calcula el beneficio. Y el beneficio entonces decíamos que eran las entradas, y las entradas, ¿cómo se calculan las entradas? Bueno, las entradas no son más que las unidades vendidas o facturadas, llámese horas, tickets, componentes vendidos, etcétera, por el precio unitario de cada uno de ellos. De esta manera se calculan los ingresos. Entonces fíjense que el ingreso es muy sensible a dos variables, tanto a la cantidad que se vendió como al precio unitario de cada uno de ellos. Y sobre el precio unitario, vale la pena comentar que dentro de la organización siempre vamos a tener dos tendencias. Va a haber un grupo de personas o un grupo de departamentos que van a tratar de que ese precio sea lo más bajo posible. Generalmente, los departamentos de mercadeo y de ventas tratan de ofrecer a sus clientes o consumidores un precio muy atractivo, de manera de ser muy agresivos, de ganar participación en el mercado, de expandir su presencia de lo ofrecido. Por otra parte, vamos a tener otro grupo de personas, llámense por ejemplo los accionistas, la junta directiva, también los financieros, donde ellos van a buscar la forma de generar un incremento en el precio, buscando de la misma manera mayor o maximizar la rentabilidad obtenida y la cantidad de beneficio adquirido al finalizar el periodo. Estas dos fuerzas entran digamos, a jalar en diferentes direcciones, pero eventualmente encuentran un equilibrio, que es el equilibrio de encuentran a qué precio van a estar ofreciendo su servicio. Y ese es el precio que va a estar tomando o percibiendo el consumidor y metiendo en la balanza de su ecuación de valor. Entonces, ¿qué pasa si una de las dos corrientes tiene más fuerza que la otra? Si son los accionistas los que se imponen y tratan de obligar a un precio alto, probablemente las cantidades vendidas van a ser menores. Y de esta manera, porque vamos a ser percibidos como una empresa costosa, que no necesariamente genera un valor agregado acorde al pricing realizado. Por el contrario, si ofrecemos un precio muy bajo, probablemente tenemos el riesgo de caer en un punto donde no se cubran los costos operativos, en cuyo caso damos pérdidas y se prenden las alarmas. Entonces es importante encontrar ese punto correcto del precio que se va a estar ofertando. Entonces, con esto en mente, cantidad por precio, ya vemos de qué manera se modula el ingreso al tanque que estábamos viendo en un comienzo. Avanzando, por otro lado, tenemos lo que veíamos en el tanque como las salidas o los costos, que desde el punto de vista académico se resume como la valorización monetaria de la suma de los recursos y esfuerzos que se invierten para la generación de un producto o un servicio en un periodo de tiempo determinado. Los costos en general podemos clasificarlos en dos, no vamos a profundizar mucho acá porque es bastante denso, pero podemos hablar de que tenemos costos fijos y costos variables. Podemos definir o podemos diferenciar costo fijo y costo variable como aquellos costos que tengan una relación o no con la venta. Cuando se hace la venta de una unidad incremental, si esto genera un costo incremental, podemos decir que ese costo es variable, porque varía en función de la venta. Un caso muy sencillo de explicarlo sería, por ejemplo, las horas que se le pagan a los pilotos. Mientras nosotros más volemos, más horas habrá que pagarle a los pilotos. Y cada vez que se vuele una hora, habrá que pagarle al piloto una hora. En consecuencia, las horas de los pilotos varían de acuerdo a la venta. Más venta, más costo. Entonces este gasto es un gasto evidentemente variable. Si por el contrario, por otra parte, tenemos por ejemplo el alquiler de un hangar y ese hangar se paga religiosamente todos los meses $5.000, independientemente de que se vuele 100 horas, 200 horas o 1000 horas o no se vuele, el hangar igualmente vamos a tener que pagarlo y va a ser el mismo monto. Entonces este gasto, el gasto de alquileres, es considerado un gasto fijo
porque no depende de la venta. Hemos hablado entonces hasta ahora de ingresos y de gastos, ¿no? La manera como la cual nosotros hacemos uso eficiente de esos gastos para generar la mayor cantidad de ingresos es lo que se va a traducir en el final de nuestro ejercicio financiero como rentabilidad. Mientras nosotros tengamos mayor rentabilidad, vamos a ser más eficientes financieramente en nuestra operación. Indicadores de eficiencia hay muchos. Dentro de la industria aeronáutica, aquí estamos colocando algunos que ustedes conocen mejor que nosotros. Te hablan de la eficiencia de una parte del proceso acotada y te dice de qué manera se lleva un proceso en particular aislado del resto de las cosas, ¿no? Entonces, ¿cuál es nuestro costo por milla por asiento? Ese monto, ¿cómo se compara con nuestros competidores? ¿Es nuestro costo más alto que el de la competencia, por ejemplo? ¿O es nuestro costo más alto que el mismo costo que teníamos nosotros mismos un par de años atrás? Para eso sirven esos indicadores, para entender, para compararnos y vendernos contra la referencia. Hay muchos otros indicadores de eficiencia. Todos ellos tienen en común que miran un proceso de manera sesgada, un pedacito dentro de nuestra cadena de valor y nos dicen cómo está fluyendo. Entonces, supongamos que todos estos indicadores que tenemos acá, horas overnight pagadas, horas hombres perdidas por accidentes laborales, no rutinarios abiertos por falta de insumos, supongamos que todos estos indicadores están en verde, es decir, que operativamente, aparentemente somos muy eficientes. Y resulta que termina el periodo fiscal, el año en curso, y el resultado financiero dice que nosotros ese año no hicimos dinero. Salimos con 0% de rentabilidad. Pues lo que nos quiere decir esto es que todo el esfuerzo que se hizo y lo que operativamente aparentemente se estaba logrando no se está traduciendo efectivamente en plata. Y si es así, entonces no estamos realmente haciéndolo de la manera correcta. Un poco aquí como para ilustrar esta idea, es como imaginen un vehículo, un carro, y este carro se ve de pintura impecable, la tapicería está hermosa, está perfectamente limpio, el tablero, todas las luces prenden perfectamente, no genera ninguna alerta, no sé, se le pasa el escáner y no detecta avería, el motor se escucha bien, todo aparentemente está perfecto, pero está botando una numarada por el tubo de escape de humo azul, azul grisáceo. Evidentemente, pues el motor está pasando aceite y le queda poca vida útil. En ese escenario, no importa que nosotros no hayamos detectado visiblemente una falla en primera instancia, hay otras señales que te están diciendo que ese vehículo no está en capacidad operativa plena. Eso es un poco lo que pasa con el ejercicio financiero, ¿no? Digamos, te da un diagnóstico total, global, y te dice cómo es tu rentabilidad. Y esa medida, o cuantitativamente, se genera o se calcula mediante un indicador que se llama el NOPBT. El NOPBT, como medida de rentabilidad, no es más que el Net Operative Profit Before Taxes, o es el beneficio bruto neto antes de impuestos. Importantísimo esto, antes de impuestos, que es lo que te dice dentro de lo que entró y lo que salió, después de pagar todos los gastos y todos los compromisos, cuánto está quedando, ¿no? Entonces, si habíamos definido que el beneficio era la diferencia de ingresos contra egresos, el NOPBT es cuánto ese beneficio, es la medida porcentual de ese beneficio en función del ingreso obtenido. Entonces, si entraron 100 y salieron 70, nuestro beneficio fue 30, que es la diferencia, y yo cuando divido esos 30 sobre el ingreso obtenido, 30 entre 100, te dice que tu NOPBT es 30%. Y esa es la medida y es la manera como se calcula en general.
Si despejamos la fórmula introduciendo la definición de beneficio, nos queda esta ecuación que sombreamos en azul y que es la ecuación clave para entender financieramente este ejercicio. Es 1 menos el egreso menos entre el ingreso por 100, ¿no? Donde el término negativo va restando al 1 y vemos aquí entonces cómo se conectan las tres variables de las que hemos venido hablando hasta ahora. Por una parte los egresos, muy linkeado con el tema de control de gastos y costos. Por otro lado el ingreso, muy linkeado al precio y a las cantidades facturadas. Y la rentabilidad, a través de esta fórmula, te permite entonces entender si estamos siendo eficientes, ¿no? ¿Qué quieren todos los accionistas y todas las personas que hacen vida dentro de una organización? Que por supuesto este número sea alto. ¿Y qué significa que sea alto? Bueno, que esté acorde a lo esperado, que vaya en función de, y lo esperado va en función del riesgo que se tiene al haber hecho la inversión. No todas las empresas necesitan tener unos niveles de rentabilidad de la misma magnitud. Hay muchas variables que afectan este número, ¿no? Entonces, si nosotros estamos operando en un mercado cuya economía es muy volátil, el riesgo es alto y nosotros esperamos tener una rentabilidad alta. Si estamos operando en una situación donde hay una conflictividad social o política fuerte que puede poner en riesgo la integridad de los activos, también esperamos entonces tener un NOPBT alto, porque estamos arriesgando bastante. Y pasa exactamente igual al contrario. En economías estables, donde hay un entorno político, económico, social calmado, donde es seguro hacer negocios, etc., uno puede manejar unos regímenes de rentabilidad un poco más bajos. También en ambientes muy competitivos, cuando hay mucha competencia, los márgenes también tienden a bajar porque las empresas están dispuestas a ganar menos con tal de ganar participación de mercado. Entonces, en general, ejercicios financieros con buena rentabilidad implican que el negocio se está manejando de manera eficiente y en consecuencia va a ser sustentable. Entonces veamos un poco más acerca de este NOPBT que repetimos aquí la ecuación 1 menos egresos entre ingresos por 100. ¿De qué manera nosotros podemos hacer que este NOPBT se maximice y crezca? Bueno, afectando los términos que están involucrados dentro de la ecuación. El primero de ellos es maximizando los ingresos, sin afectar los egresos, es decir, controlando nuestros costos fijos, buscando facturar más, sin que esto implique gastar más. De esa manera, el denominador se hace más grande, el término negativo se hace más pequeño y el NOPBT crece. La segunda forma de hacerlo es haciendo lo opuesto, tratando de buscar que el numerador, los gastos, disminuya, controlando los gastos, que es en lo que nos vamos a enfocar el día de hoy, sin afectar los ingresos, y esto es importante. A veces nos vienen con iniciativas para reducir costos que terminan afectando el volumen de facturación y esto no es una rentabilidad real. Aquí la intención acá es, sin tocar los ingresos, cómo gastamos menos. De esa forma, el término del numerador se hace más pequeño, el término completo negativo se hace más pequeño y el NOPBT o la rentabilidad también mejora. Y finalmente, lo mejor de los dos mundos, que es que nosotros podamos encontrar esa fórmula mágica que nos permita crecer en los ingresos, reducir o controlar nuestros gastos y hacer ese término negativo lo mínimo posible para maximizar o potenciar a la mayor medida nuestro NOPBT. Vamos acá entonces a hablar de estos tres casos y entramos ahora en casos de negocio. Un primer caso de negocio vamos a amarrar cada uno de nuestros tres ejemplos a cada uno de los tres escenarios de los que hemos estado hablando hasta ahora. Entonces, en el primer caso, que son incrementar nuestras ventas sin afectar nuestros gastos, o el primer ejemplo que tenemos acá es el asociado con el tiempo efectivo del personal del taller. Imaginemos un MRO haciendo servicios
llega un cliente para hacerle un servicio B a un Cessna. Se recibe el servicio y se asignan para la tarea 4 personas, 4 recursos, para trabajar durante 4 días a dedicación exclusiva en ese servicio, 8 horas al día. Entonces estamos hablando de 4 personas por 4 días, por 8 horas, 64 horas disponibles y asignadas para este evento, ¿no? Culminados los 4 días, encontramos que la tarea o el servicio fue realizado de manera completa, al 100%, con lo cual el plan de trabajo que se trazó inicialmente fue cumplido al 100%. El cliente recibe su aeronave en el tiempo esperado, nosotros completamos la tarea en el tiempo también esperado y aparentemente todo está en orden. Sin embargo, cuando entramos a ver el detalle del control del tiempo que realmente se usó efectivamente para hacer el servicio, nos damos cuenta que fueron efectivas solamente 32 de las 64 horas asignadas, con lo cual nuestra eficiencia o la efectividad de los recursos asignados fue solamente el 50%. En este sentido, viendo este número, nosotros entendemos que claramente hay un problema. Pudimos básicamente haber hecho el mismo servicio en la mitad del tiempo, o pudimos haber asignado la mitad de los recursos y haberlo hecho también en los mismos 4 días, pero haciendo un mejor uso de los recursos asignados, ¿no? Entonces, ¿cada cuánto se puede monitorear este indicador? Bueno, se puede ver por servicio realizado, también se puede ver por semana o por mes, dependiendo de lo que queramos. Y el propósito del control no es más que mejorar el uso de los recursos, ser eficiente con los recursos asignados, pero también entender en qué parte del proceso fuimos ineficientes y por qué. ¿Cuáles son esos stoppers del proceso? ¿Con qué objeto? Con el objeto de ser eficientes, por supuesto, de no cobrarle en exceso al cliente, de acelerar el tiempo dedicado al servicio, y esto nos permitiría eventualmente pues tener un beneficio incremental. Si logramos hacer ese servicio en 2 días en lugar de 4, pues vamos por supuesto a liberar ese espacio dentro del taller para recibir a un cliente adicional que quizás estaba esperando. Pero no solamente conforme con eso, sino que vamos a lograr tener una facturación incremental producto de la capacidad que se generó en el taller, con lo cual vamos a tener ingresos adicionales que nos van a permitir apalancar nuestro costo fijo, es decir, diluir el costo fijo al tener mayor venta. O por otro camino, podemos entonces, ahora que estamos diluyendo nuestro costo fijo, ofrecer una mejor tarifa para los clientes, tener una mejor relación en la ecuación de valor del costo-beneficio que habíamos comentado al principio. Siendo más eficiente con los recursos, también podemos pensar en que se distribuyen o se liberan recursos que pueden ser reinvertidos dentro de la organización o ¿por qué no?, pensar dentro de un esquema de un bono por recompensa para los propios empleados. Es decir, el tener los recursos financieros disponibles te abre las puertas para múltiples decisiones. ¿Qué es importante dentro de este indicador? Poder entender e identificar una oportunidad. Darnos cuenta que las cosas se pueden hacer de una manera diferente que puede derivar a una mejora. No por el hecho de haber realizado algo de la misma manera durante 20 años significa que lo estamos haciendo correctamente, y esto es importante que nosotros podamos romper paradigmas y dejarle siempre espacio a la creatividad y a la innovación. Con esto entonces vimos el primer ejemplo, que era el tema de cómo con un gasto fijo incrementar el ingreso a la organización para de esta manera mejorar la rentabilidad. Vamos entonces ahora al segundo ejemplo, donde atacamos la ecuación de manera inversa. Pensemos en que no vamos a facturar más, los ingresos son los mismos, pero queremos entonces reducir los gastos. Avanzamos aquí y el ejemplo que les traemos es la reducción de mermas por vencimiento del shelf life. Entonces, esto es un gasto que claramente no tiene nada que ver con la facturación. Mientras menos merma tengamos nosotros en el almacén, mejor o más eficiente va a ser nuestro proceso productivo, operativo, y de esta manera también vamos a tener mejor costo controlado. Entonces,
cuando ocurren mermas dentro del almacén, tenemos o es fundamental que podamos identificar qué materiales se vencieron y cuáles fueron las causas de vencimiento de ese material. Se compró de más, no se hizo la correcta rotación de fechas dentro del almacén, no estaban ubicados en la posición correcta y por eso no se usaron en el momento que se requirieron en el pasado. Estaba mal cargada la fecha dentro del sistema y la fecha real era más corta que la que tenía el sistema registrado. Esta detección de causas te permite elaborar un plan de acción y a partir de ese plan de acción pues se establecen los indicadores con los cuales les puede dar seguimiento que te van a permitir identificar si estás obteniendo el resultado esperado, que no es más que la reducción en la merma que históricamente se ha venido teniendo. Entonces, ¿qué se quiere controlar? El gasto asociado a la merma, haciéndolo que se calcula en términos absolutos como las unidades vencidas por el costo unitario de cada una de esas mermas. La sumatoria en un periodo de tiempo ese es tu gasto asociado. Entonces, con esto en mente, que es lo que queremos controlar, lo podemos ver como un monitoreo de ese indicador de manera mensual o de manera anual. Y que una vez, ¿cuál es la intención de controlarlo? Bueno, reducir el gasto asociado al desecho de ese material. Supongamos que tenemos dos tanques o contenedores de aceite que se vencieron por un valor de $300 cada uno, por ejemplo. Son $600 en aceite que se están perdiendo, que no se usaron, pero esta merma tiene un gasto mucho más allá de esos $600, porque el manejo de ese material, desecharlo, tiene unas implicaciones de costo adicionales. O sea, sencillamente no se puede botar a la tanquilla. Tienes que hacer un manejo de desechos líquidos. Tienes que llamar a alguien que venga a traerlo y que se encarga de llevárselo y destruirlo de la manera correcta, de acuerdo a la norma. Entonces generas unos gastos de manejo de desecho que son incrementales a los 600. Pero no solamente eso, sino que cuando llega el momento de que necesitaste ese aceite y te das cuenta que está vencido, tienes que salir corriendo a buscar aceite y probablemente no vas a encontrar el mejor precio. O vas a tener que pagar un servicio express de delivery para que te lo puedan tener en tiempo oportuno. Entonces es el costo del material que se pierde, el costo de manejar el desecho y el costo de encontrar el reemplazo para ese material en tiempo express. Todas estas cosas te generan un gasto incremental que tú puedes controlar si tienes la información correcta en el momento correcto. Entonces, una vez que esto está controlado, el beneficio claramente es la reducción del gasto por write-off. El write-off no es más que el término financiero que se usa para dar de baja en los libros contables el material, eliminación del gasto asociado a la destrucción del material y, por supuesto, los gastos, eliminación del gasto no recurrente de conseguir el material de manera acelerada. Entonces, este fue el segundo ejemplo con el cual vemos cómo, sin afectar la facturación, nosotros podemos controlar o reducir el gasto de manera de mejorar la rentabilidad. Un tercer ejemplo que, digamos, es lo que les encanta escuchar a los financieros y es cómo incrementas tus ingresos reduciendo tus gastos. Hay muchos tipos de ejemplos para esto, pero uno de ellos puede ser la reducción de las paradas de aeronave, out of plan, OP. Para ello, nuevamente, tener la información en el momento correcto es importante. ¿Cuál aeronave estuvo parada? ¿Durante cuánto tiempo estuvo parada? ¿En dónde estuvo parada? ¿Cuáles fueron las causas que generaron la parada de esa aeronave? Y una vez que se identifican las causas, y esto es el por qué y por qué y por qué, los 5 por qué que te permiten llegar a la raíz del problema, por qué ocurrió tal cosa y por qué, para poder elaborar el plan de acción, al cual nuevamente, como ya hemos hablado, pues se le hace un seguimiento y unos indicadores que te permiten cuantificar la reducción del indicador. La verdad, este indicador debería ser 0.
las paradas de las aeronaves, salvo cosas muy puntuales, deberían ser todas programadas. El mantenimiento oportuno, preventivo, que te permita eliminar los correctivos fuera de plan. Entonces, ¿qué queremos controlar? Esa generación de horas fuera de plan que afectan la facturación de esa aeronave. Las horas paradas, pues no es más que la sumatoria de las horas que separa cada vez que hay un evento por la cantidad de eventos. Y el impacto que eso tiene no es más que las horas paradas por el costo de tener ese avión parado. ¿Cada cuánto queremos controlar este indicador? Bueno, lo podemos hacer recurrentemente, por semana, por mes o por año. Y esto les va a dar un histórico de cómo viene entonces generándose este número, estas incidencias. ¿Para qué se hace? Para entender qué es lo que ocurre con esa aeronave que para la facturación. Por supuesto, para garantizar la disponibilidad de la flota y para evitar gastos no planificados o fuera de plan. En cuanto al beneficio que se percibe por hacer el control de este indicador, podemos ver que existe una reducción, por supuesto, en la pérdida de los ingresos, lo cual debería ser cero, como ya comenté. Pero adicionalmente reducir a cero también los gastos de las contingencias realizadas por esa parada. Es importante tener esto en mente y adicionalmente que hay otros factores, digamos, conexos a tener el control de este indicador, como por ejemplo la reputación de la empresa. Somos percibidos como una empresa confiable, una empresa que mantiene su operatividad en el tiempo, que cuando se compromete a entregar un servicio en un tiempo específico lo cumple, que planifica un vuelo charter para salir a las 900 horas y lo logra, que estima realizar unos costos en un periodo de tiempo y finalmente los alcanza. La reputación de una organización se basa en el cumplimiento de lo que inicialmente planifica o promete, y en la medida en la que eso se va cumpliendo, pues la reputación va mejorando. Con esto finalizamos el tercer ejemplo, el que consistía en el incremento del beneficio con la reducción del costo asociado, lo cual maximiza la rentabilidad, y pasamos a la parte de conclusiones. En general, podemos concluir que el éxito de una empresa está íntimamente relacionado a su eficiencia operativa, es decir, es poco común que ustedes encuentren una empresa que sea exitosa y que tenga internamente numerosas ineficiencias o procesos que no son eficientes. ¿Por qué? Porque salvo que tenga el monopolio del mercado, los competidores van a rápidamente cerrar esas brechas y van a hacer que ofrecer un mejor producto, un mejor servicio, o van a poder ofrecer precios más bajos, con lo cual entonces se compromete el éxito de la organización. Por otra parte, las empresas son eficientes en la manera en la que, en la forma también o en la medida en la que controlan sus gastos y sus recursos, muy íntimamente relacionado a lo anterior. Por otra parte, el entorno competitivo obliga a que las organizaciones revisen continuamente cómo mejorar sus procesos. Y esto es importante. Hay que romper el status quo. Dentro de entornos competitivos donde hay numerosos actores ofreciendo productos similares o servicios similares, nosotros tenemos que diferenciarnos, ofrecer algo que no ofrezca la competencia, ofrecer una experiencia diferenciada, ofrecer un precio que nos diferencie también, porque de otra manera la competencia lo va a hacer por nosotros. Para todo esto es importante tener la información a la mano. Sin data, sin indicadores, no es posible o es muy complicado encontrar las oportunidades. Las oportunidades aparecen en el modo en el que nosotros en la medida en la que nosotros tengamos información y esa información esté a la mano, sea confiable, tengamos el tiempo para analizarla y para diseñar planes de acción, y es lo que nos permite entonces ir un paso adelante. La disponibilidad de información, de contemplar un sistema de información que nos permita
identificar las oportunidades y tomar los correctivos necesarios. Con esto en mente, bueno, damos espacio, si hay alguna pregunta que requiera atención, pues gustosos de responderla. En pantalla colocamos nuestros datos contacto para que las personas que lo deseen puedan tener acceso o contacto directo con nosotros a través de nuestras redes sociales o a través de nuestro correo electrónico, Omar Maldonado, maldonado@somasoftware.com, o mi persona, o rodriguez@somasoftware.com. Podemos nivelar el status quo, nos pregunta por aquí también Catherine Alfonso, o Kathleen Alfonso. Romper el status quo tiene más que ver con la cultura organizacional, con la forma como los líderes de la organización visualizan el desempeño futuro de la empresa. Los japoneses son los maestros por excelencia de la innovación. Ellos, digamos, tienen programas especiales para fomentar la creatividad dentro de sus organizaciones. Existen programas como por ejemplo el programa Kaizen, que busca recoger las ideas de los colaboradores y los empleados para hacer las cosas diferentes, los cuales está amarrado a un sistema de recompensa, de remuneración, de crecimiento profesional. Y como les digo, depende de las organizaciones. Por eso es importante a veces tener dentro de la junta directiva personas con diferentes visiones, tanto aquellas personas cuyo seniority y experiencia te permitan, te nutran de sus vivencias pasadas, como personas que estén al día con las nuevas tecnologías y que te traigan ideas frescas y que vean las cosas de diferentes puntos de vista. Es un tema netamente cultural. Por acá otra pregunta. En caso de llegar nuevos inversionistas y nuestras empresas tener bajos niveles de productividad, ¿cómo se debería afrontar la negociación y se piensa agregar un nuevo servicio? Bueno, mi recomendación en este caso es ser muy transparente. Yo soy de los que piensa que los resultados financieros deben ser muy abiertos y los números son los que son. Soy pro de mostrar las cosas tal cual como están, tanto lo bueno como lo malo, y porque generar una relación de confianza con un nuevo inversionista te permite ser transparente y ver la relación como algo de largo plazo. Si la rentabilidad es baja, pues hay que comentarlo como uno de los retos que la organización debe asumir, y es recomendable tratar de encontrar con este inversionista las respuestas a cómo atacar este problema. Si estamos trayendo al inversionista para invertir en tecnología que nos permita adecuarnos y ofrecer una mejor rentabilidad, entonces, bueno, claramente le decimos, mira, nuestra rentabilidad es apenas del 10%, pero justamente lo que queremos hacer con los fondos que tú vas a estar colocando es comprar esta maquinaria o mudarnos a un facility que nos permite ser más eficientes, con lo cual nosotros esperamos llegar a este número. Ese es el enfoque positivo, proactivo con el cual yo lo abordaría. Por acá otra pregunta. Para mejorar la eficiencia operativa, ¿cómo se puede mejorar las cotizaciones de servicios de aeronave? Hola, buenas tardes. Omar, ¿tú quieres responder? Sí, voy a responder esta pregunta del amigo Adalid Alavía. Mira, para mejorar la cotización a los servicios de aeronave, lo importante allí es tener bien claro el body scope de la aeronave a la cual tú le vas a hacer esta cotización, tener claro tus capacidades y poder estimar de manera correcta las horas hombre que vas a invertir en ese servicio. De esa manera tú puedes entonces optimizar la cotización. Es básicamente entendiendo la magnitud del trabajo y siendo muy fino en determinar las horas hombre que vas a invertir. Oscar. Gracias, Omar. Esperamos que la pregunta haya sido respondida. Tenemos otra pregunta por acá.
se puede tener rentabilidad con el sostenimiento de los proveedores o si es más rentable variar de proveedores. Muy buena pregunta. En general, cuando te casas con un proveedor y lo haces como tu proveedor oficial de algún servicio o algún componente, tú tratas de obtener el mejor precio con él en función de una relación de largo plazo. Es decir, se estila usar contratos marco donde haya unas tarifas ya preestablecidas para lo que ese proveedor nos vaya a suministrar y asegurarle al proveedor que vamos a trabajar con él durante X periodo de tiempo, 2 años, por ejemplo, con el cual él, sabiendo que tiene un cliente amarrado durante este periodo de tiempo, va a ofrecer la mejor tarifa posible. Este puede ser una estrategia. También, por otro lado, puede ser que lo que nos convenga, si eso en el caso de que sea un material o un servicio recurrente. En el caso de que sea algo que sea un one-timer o algo muy específico, yo recomendaría tratar de encontrar la mejor opción entre varios candidatos. Una política, otra pregunta de William Pedraza. La pregunta anterior, Virgilio Hernández, muchísimas gracias. William Pedraza nos pregunta, ¿una política de reducción de costos es imprescindible para una empresa que están haciendo? ¿Es esto un factor de decisión para atraer inversores? No, yo creería que no. En una empresa que están haciendo, yo creo que lo importante es asegurar una presencia en el mercado, encontrar la ecuación de valor correcta para atraer clientes debería ser lo fundamental. Una vez que se tiene un mercado y se tiene un volumen de ventas de cierta manera ya estable, entonces yo voltearía la mirada a saber cómo hago más eficiente mi operación para hacerla crecer hacia el futuro. De entrada no buscaría estar tratando de estar muy slim, muy corto de grasa desde el punto de vista financiero, sino buscaría más bien en un crecimiento y participación de mercado. Pueden ver la grabación de este seminario, lo pueden ver en nuestro canal de YouTube. Y de la misma manera les vamos a hacer llegar vía mail el enlace para que puedan conectarse. Estamos ya llegando a la 1 de la tarde. Les damos las gracias a todos por su participación. Los invitamos a seguirnos en las redes sociales. Twitter, Instagram, LinkedIn, @SomaSoftware y en Facebook, @SomaSoftware Aeronáutico.